Buenas tardes. Como siempre estamos aquí para seguir conversando sobre temas que tienen que ver con la educación en casa. Hoy el tema es la desescolarización. Esta vez moví muy poco el tema en mi muro. Esta semana ha sido una semana no tan ocupada, pero ayer era el día del foro en la Universidad Nacional. Entonces, pues durante el día de ayer estuve fuera y sin estar muy conectada todo el día. El foro estuvo interesante, si es el caso, y si de pronto se conectan algunas de las personas que estuvieran presentes y quieren que conversemos sobre ese tema, podemos conversar. O podríamos programar otra sesión para hablar solo de eso. Y en mi muro puse la pregunta: ¿qué es la desescolarización o qué entienden por desescolarización? Hablar de desescolarización inicialmente es hablar de retirar a los niños del colegio. Estaban escolarizados y al sacarlos se desescolarizaron. Creo yo que eso podría ser como el significado. Es no optar por el sistema escolar, es retirarse del sistema escolar. Sin embargo, esa palabra tiene también otro significado o se utiliza para querer decir otra cosa, y es para hablar de un proceso, y es el proceso por el que pasamos las personas, los padres y los hijos al momento de salir del colegio. Y en ese sentido, esa desescolarización se convierte un poco en otras dos palabras que se utilizan para esto: desintoxicación o descompresión. Y se habla entonces del periodo de descompresión. Cuando salimos del colegio, o bueno, no cuando salimos del colegio, casi todos nosotros, como hemos pasado por tantos años de escolarización, colegio, universidad, quienes hicieron posgrados, maestrías, los que hacen talleres, especializaciones cortos, bueno, estamos escolarizados, estamos muy escolarizados. Cada hora que hayamos pasado en un salón de clase es tiempo de escolarización que llevamos encima. Entonces, darse cuenta de que esa escolarización nos ha impuesto unas estructuras mentales, emocionales, y que tal vez sería bueno intentar vivir sin eso, intentar identificar esas estructuras y desmontarlas. Ese es el proceso de desescolarización. Ahora, hablando en homeschooling, los niños a los que retiran del colegio se les recomienda tomarse un tiempo para desintoxicarse, descomprimirse, desescolarizarse. ¿Esto qué quiere decir? Tomarse un tiempo alejándose del tema escolar, alejándose mentalmente, emocionalmente, en cuanto a rutinas, del concepto escolar, y intentando vivir la vida de otra manera. El estar educándonos en casa nos permite una libertad que normalmente no conocemos, y de eso nos damos cuenta cuando ya estamos en casa, cuando ya estamos por fuera del colegio. Cuando estamos por fuera del colegio nos damos cuenta de la dictadura que ejerce el colegio sobre las vidas, no solo de los niños, sino de toda la familia. Yo lo digo mucho: uno cuadra toda la vida familiar eh, según los parámetros y las exigencias del colegio. Según el colegio, uno decide cuándo toma vacaciones, cuándo viaja, cuándo visita a la familia, a qué hora se levanta todos los días, a qué hora se acuesta todos los días, en qué momento descansa, en qué momento, qué día de la semana va a cine. Todo eso se decide dependiendo de el colegio. Entonces no vamos a cine entre semana porque no hay tiempo, o porque solo nos quedan disponibles las funciones de la noche y entonces nos trasnochamos y no podemos madrugar el otro día. Nos levantamos en la mañana a la hora que es necesario levantarse para estar listos para salir a tomar la ruta, o a irse hacia el colegio. Lo mismo, nos acostamos en la noche dependiendo de la hora a la que hay que levantarse para tener suficientes horas de sueño. Solo salimos de vacaciones en vacaciones, temporada alta. No podemos aprovechar las temporadas bajas porque no podemos faltar una semana, 2 semanas o un mes al colegio. Eso es inadmisible. Incluso quienes hacen un viaje largo durante vacaciones y podrían demorarse un poco más, no, se afanan a llegar a tiempo para comenzar el año escolar porque el colegio no autoriza quedarse una semana más o comenzar una semana tarde. Los niños comen a la hora que les permite el colegio, van al baño a la hora que les permite el colegio. Entonces, el colegio es bastante dictador en ese sentido, en el sentido del manejo del tiempo y el manejo de las agendas familiares, no solo de los niños. Entonces, y no solo con respecto a eso, sino con respecto a muchos otros aspectos, tenemos el colegio metido adentro. Cuando
la mayoría de los adultos cuando empiezan a hablar con un niño no tienen mucho más de qué hablar que preguntarle: ¿y a qué colegio vas? ¿Y en qué curso estás? ¿Y cuál es tu materia favorita? Esa es toda la conversación. A muy pocos adultos se les ocurre un tema de conversación más amplio, y la verdad, conversar con los niños es tan interesante, es tan divertido, es tan diferente, que es una tristeza que un adulto no aproveche la oportunidad de conversar con un niño más allá del tema escolar. He oído esa queja de los mismos niños. Eh, Pensamos en materias, pensamos en notas. Yo misma, a veces, para tratar de recordar en qué año sucedió algo, pienso en qué curso estaba en el colegio o en qué semestre estaba en la universidad, y así puedo ubicar la fecha de este evento de mi vida. Entonces, medimos muchas, muchas cosas de nuestra vida con los parámetros escolares. Eh, los aprendizajes ocurren divididos, segmentados por materias, y solo vimos química en 10º y 11, y solo vimos álgebra, recuerdo que se veía en 8º, y así. Entonces, desescolarizarse es intentar sacarse todas estas estructuras que son demasiado rígidas y que nos encasillan demasiado, tratar de sacarlas del ser, sacarlas de la cabeza, sacarlas del corazón y sacarlas de nuestra forma de hablar. Cuando los niños son retirados del colegio, normalmente son retirados, no siempre, pero creo que es el caso más común, porque no se encuentran bien en el colegio, porque no se encuentran a gusto, porque están atravesando por una situación complicada, porque les hicieron bullying, porque los etiquetaron, porque ya no podían de más terapias que les habían recetado, porque los habían medicado por déficit de atención, porque la directora o un profesor lo cogió entre ojos y le estaba haciendo la vida imposible. Bueno, son muchas, muchas, muchas situaciones que hacen que un niño no quiera estar más en el colegio, porque no le gustan las clases, porque no se siente cómodo estando sentado toda una mañana, porque se siente violentado teniendo que pedir permiso para ir al baño, cosas así. Entonces, cuando un niño sale del colegio, no está muy contento con el colegio, la mayoría de las veces, como digo, no siempre. Entonces, intentar replicar lo que se hace en el colegio en casa inmediatamente no es para nada una buena idea. Yo lo que sugiero casi siempre es tomarse un tiempo de descompresión y asumirlo como si fueran unas vacaciones extendidas. ¿Por qué? Por un lado, para que el niño se desintoxique de todo esto que lo tiene realmente mortificado, y también para que nos acostumbremos a las nuevas dinámicas familiares. Cuando los niños van al colegio es lo más típico: todos nos levantamos muy temprano, todos muy afanados, los niños se van al colegio, los papás se van a trabajar, los papás no ven a los niños en todo el día. Si mamá o papá se queda en casa, igual no ve a los niños en todo el día. Luego los niños llegan del colegio 3, 4, 5, 6 de la tarde, dependiendo del colegio, dependiendo de lo lejos, dependiendo de la ruta. Y vuelve y empieza la rutina de afanar, de correr, de ir a la clase de ballet o de ponerse las pilas a hacer las tareas, de corre, 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 que tenemos que acostarnos temprano, cómanse la comida toda la carrera. De pronto llegó papá y alcanzaron a verse una hora, media hora, y a dormir. Este es un ritmo de vida, que es el ritmo de vida de la mayoría de las familias con hijos en este país. Cuando los hijos no van al colegio, este ritmo desaparece. Ya no hay que levantarse temprano ni correr para cumplir con la ruta y con el horario del colegio. Ya los papás no están separados de sus hijos 8, 9, 10 horas, y ya no, las tardes no se convierten en la tarde de hacer tareas y no poder hacer nada más. Entonces, ¿qué pasa? Que empezamos a pasar más tiempo juntos. Normalmente los hijos, los niños con mamá, que es quien la mayoría de las veces se queda en casa, no necesariamente, si es con papá quien está en casa, si ambos están en casa y trabajan de manera independiente, teletrabajo o lo que sea. El caso es que esta presencia de los niños en casa de manera permanente modifica las rutinas, las relaciones y las dinámicas familiares, y a eso hay que acostumbrarse. Muchas familias, muchas mamás, muchas personas en algún momento de la vida le dicen a uno: uy, no, eso del homeschooling suena lindo, pero yo no podría tener a los niños en la casa todo el día, no hay riesgo. Yo confieso que yo era así. Yo confieso que para mí, yo me quedaba en casa, yo no salía a trabajar, pero para mí las vacaciones eran muy difíciles. Podría decir que incluso una tortura. Yo decía que eran demasiado largas, que era demasiado tiempo los niños en la casa, que era muy pesado.
y que incluso llegué a decir que ojalá los internados no se hubieran acabado para poder uno mandar los niños allá más tiempo y bueno, horrible, yo sé. Así lo pensaba y así lo sentía y en algún momento, no podría explicar cómo, mi manera de pensar cambió. Yo digo que me cambié el chip y empecé a ver ese tiempo con mis hijos como un privilegio. Creo que ya lo he dicho aquí varias veces. Entonces, tener a los niños en casa todo el día implica que están pidiendo la atención de nosotros más tiempo. Están emocionados haciendo cosas y quieren mostrarnos lo que hacen. Están jugando algo y quieren que juguemos con ellos. Están viendo una película y quieren que nos sentemos a verla juntos. Quieren que leamos con ellos, quieren que salgamos, les dan ganas de caminar, les dan ganas de ir a un parque, proponen cosas. Entonces, ese tiempo que normalmente era el tiempo de adultos sin niños prácticamente desaparece. Y para muchas personas es un conflicto, para muchos adultos es un conflicto. Otro conflicto que hay es tener a los niños todo el tiempo en casa, entre hermanos, pasan más tiempo juntos, pelean más. Y es natural. Los niños, o sea, hay una época en que los niños pelean. Mis hijos dejaron de pelear hace rato, pero recuerdo cuánto me mortificaban las peleas, me mortificaban muchísimo. Y y tener a los niños en casa más tiempo, pues si están, tienen más tiempo para pasar juntos, tienen más tiempo para hacer cosas juntos, entre esas cosas, pelear. Es lo más natural del mundo. Entonces, bueno, es otro tema que hay que aprender a manejar. De pronto de eso hablamos después. Ahorita no quiero enfrascarme únicamente en cómo manejar las peleas entre hermanos, porque ese es un tema bastante amplio. Eh, Hay otra cosa que alguna amiga lo bautizó la sobrecarga emocional y es tal vez para mí es una de las cosas más pesadas de tener a los hijos todo el tiempo ahí y es pues entre los, o sea, todo el tiempo todos tenemos emociones, pero los niños pues las expresan más libremente y a veces con más intensidad. Y siendo la mamá, somos la persona a quien más confianza le tienen, tienen tanta seguridad de que cuentan con nosotros y que cuentan con nuestro amor incondicional, independientemente de lo que ellos hagan, si rompan platos, así hagan un berrinche en medio del mercado, lo que sea, que es muy natural que los niños se desahoguen con la mamá cuando algo los tiene ya abrumados, cuando están experimentando alguna situación con la que ya no pueden. Todos pasamos por, por ese sentimiento, incluso varias veces al día, pero los adultos hemos aprendido a gestionar nuestras emociones y a manejar esa situación solos. Los niños necesitan de nosotros. Entonces, esa sobrecarga emocional de los niños con nosotros, expresándonos todos sus rabias, sus tristezas, sus miedos, sus incertidumbres, es complicada manejar. Y cuando uno tiene más hijos, pues esto multiplíquelo. Entonces, creo que esa es una de las situaciones más difíciles de manejar la sobrecarga emocional. Entonces, como se dan cuenta, la dinámica familiar cambia un montón cuando los niños están en casa o no en casa, pero con nosotros todo el tiempo. Hay quienes hablan también de las relaciones de pareja, que ya no hay tiempo para estar solos, bueno, hay que buscarlo y yo creo que eso no tiene tanto que ver con el homeschooling como con la maternidad, o sea, es muy normal que cuando llegan hijos a la pareja ya no hay tanto tiempo para hacer lo que se hacía antes, salir a pasear, irse de vacaciones, salir a comer, ir al cine, bueno, pónganle el nombre que quieran. Entonces, para poder comenzar el homeschooling de una manera tranquila, lo que yo sugiero es tomarse un buen tiempo de vacaciones extendidas, al que yo llamo descompresión principalmente, desintoxicación, para olvidarse del colegio, reconocerse entre los miembros de la familia, aprender qué le gusta a cada uno, qué disfruta y hacer cosas ricas que disfrutemos todos juntos. Yo he visto por aquí varios mensajes y voy a devolverme un poco para leerlos. Dice un amigo se está separando y le da miedo sacar a los niños del colegio por problemas legales. Bueno, no tiene mucho que ver con el tema de hoy, pero lo que yo te digo es que lo ideal cuando se educa en casa es que ambos, papá y mamá, aunque estén separados, estén de acuerdo. Eso tendrían que conversarlo muy bien. Una opción que yo doy en esos casos cuando uno de los dos no está de acuerdo es tener a los niños matriculados en un colegio virtual porque puede ser una forma de intermedia de tener tranquilo a la persona que está en desacuerdo y quien quiere educar en casa manejar su tiempo, manejar sus rutinas
si escogen un colegio virtual que sea más o menos relajado y que no exija mucha intensidad horaria. Adriana dice, me parece que si duré 11 años en el colegio necesito esos mismos 11 años reaprendiendo. Algo así. Fíjate que Sandra Dodd, que es una de las personas más reconocidas en el tema del unschooling, para mí es como mi, mi gurú, a quien sigo y de quien he aprendido un montón y cada vez que leo una frase de ella me parece tremendamente sabia y siempre saco algo de lo que ella dice. Ella dice que por cada año de escolaridad que una persona tenga, debe tomarse al menos un mes de descompresión. Entonces, si nuestros hijos estuvieron 4 años en el colegio, deberíamos darnos 4 meses de descompresión. Pero nosotros los adultos también necesitamos pasar por ese proceso de descompresión. De hecho, lo necesitamos más nosotros que los niños. Entonces, hagan la cuenta. ¿Cuántos años de escolaridad tenemos encima? ¿Y cuántos meses o años nos llegará a tomar desescolarizarnos mentalmente del todo? Es fuerte pensar en eso. Pues esa es la medida que Sandra dice. Yo supongo que ella tiene hijos ya de 30 años y lleva muchos años en esto y ha conocido muchas familias. Yo me imagino que esto debe ser como una medida que ha sacado como de la observación y la experiencia de tantos años y tantas familias con las que se ha conectado. Laura dice, mi miedo es sentir que los estoy perjudicando para el futuro, que los estoy poniendo en desventaja con los otros niños. Me gustaría que me dieras un poco más de detalles. ¿En qué sentido? ¿Desventaja en qué sentido? Si me cuentas, de pronto lo conversamos un poquito más. Joa dice, al contrario, tiene más ventajas porque serán felices. Me parece que por ahí va la cosa. William dice, la educación autónoma desde el principio es una gran ventaja sobre la escolarización. Sí, a mí también me parece. A mí también me parece porque quienes crecen siendo autónomos no tienen que luego deshacerse de toda esa carga que tienen de escolarización. En la cabeza, el apellido, Sandra Dodd, D-O-D-D. Búscala, ella tiene página web, búscala así y la consigues. Está toda en inglés, pero es muy interesante y tiene muchísima información. Esa página uno puede todos los días leer un post y no termina nunca, es inmensa. Laura, frente a lo escolar, siempre sus primos llegan hablando que si ya saben sumar, restar, en fin. Ok, eso es otro tema, eso es otro tema, y es el tema del currículo o el tema del plan de estudios o los contenidos, y eso también da para otra charla. Yo pienso que ese es un concepto que hay que desescolarizar. No, tal vez no da para otra charla, tiene que ver con esta. Y es justamente un concepto muy escolarizado. Pensar que se están atrasando si no están aprendiendo lo mismo que los niños del colegio en la misma edad. Eso no tiene mucho sentido. O sea, ponte a pensar qué es un currículo, quién lo diseñó, quién decidió que los niños multiplican a esta edad y dividen a esta edad y sacan raíz cuadrada a esta otra edad. ¿Quién lo decidió? ¿Según quién? ¿Miraron a los niños, les preguntaron o simplemente se les ocurrió? ¿Conocen a tu hijo? ¿Saben si le interesan las matemáticas o no? Entonces, es muy escolarizado pensar que si no aprendes lo mismo que los otros niños al mismo tiempo están en desventaja. Estoy segura que tu hijo debe tener algún interés al que le ha dedicado un montón de tiempo y del que sabe mucho más que sus primos. Ponte a pensar y yo sé que lo encuentras, porque eso es lo que pasa con los niños educados en casa. Exploran sus propios intereses, les importa un rábano si corresponden o no a su edad según el programa académico del colegio, cogen un interés y se meten de fondo a explorarlo, a aprender, a preguntar, a experimentar, a investigar por todo el tiempo que ellos quieran, que puede ser mucho o puede ser poquito, pero hay niños que se vuelven unos expertos en ciertos temas y saben mucho más que cualquier niño o cualquier adulto de su entorno. Entonces ahí me parece que esto de estar atrasado o no, mmm, no tiene mucha validez, es un concepto demasiado escolarizado. Joa dice, yo pienso que cada uno aprende a su ritmo y la idea no es que memorice, al fin y al cabo ellos no se van a quedar pequeños, cuando crezcan aprenderán si les interesa. Ese es más o menos como el fondo del aprendizaje autónomo que es el que deberíamos buscar que ocurra en casa. Cada ser humano tiene intereses y a esos intereses
les dedica su tiempo y les dedica su energía y su atención, y al hacer eso aprende y aprende un montón y aprende hasta donde quiere aprender, y cuando ya no quiso aprender más de eso pasa a otra cosa más, y ese aprendizaje que sucedió en ese momento por interés, por motivación, ese aprendizaje se queda con la persona para el resto de la vida. Lo otro es memorización, y yo creo, Laura, que tú puedes pensar en lo que aprendiste en el colegio y lo que recuerdas ahora, y sabes que muchas cosas que memorizamos para responder un examen ya no las recordamos, dependiendo de si eso tuvo que ver con lo que hicimos después, con lo que estudiamos en la universidad, con el oficio que hemos desarrollado en nuestra vida adulta. Por ejemplo, yo estudié ingeniería, entonces pues de biología y de química recuerdo muy poco, pero sé que me fue muy bien en los exámenes, que seguramente saqué 10 en varios porque era de las mejores del colegio, y eso quiere decir que tenía muy buena memoria para aprenderme las cosas estudiando para los exámenes. Entonces, yo te sugiero, Laura, que dices que llevas este año educando, es normal, estás comenzando, es uno de los miedos más normales, poco a poco, y a medida que tú vayas viendo que tu hijo aprende y te vayas dando cuenta que aprende cosas que tú no le enseñaste y que aprende cosas que no tienes ni idea de dónde salieron y que sabe un montón de cosas de otras y que su curiosidad se despierta y que se levanta todos los días feliz por lo que quiere hacer y lo que quiere construir y lo que quiere aprender, vas a ir perdiendo ese miedo de que se está atrasando con respecto a los otros niños. Exactamente lo que dice yo, hay que sacarse el chip del pasado, y eso es desescolarizarse. Entonces yo los invito a que intenten modificar sus hábitos. Primero que todo, observar, empecemos por observar cómo hablamos. Y cada vez que uno se pille hablando en términos escolares, notarlo y tratar de no repetir eso la próxima vez que esté hablando. Y poco a poco uno va cambiando su manera de hablar. Luego podemos pasar a cómo pensamos. Entonces, ya no lo estamos diciendo, pero si nos pillamos con un pensamiento en la cabeza que tenga que ver con, uy, yo no le he enseñado nada de filosofía a este niño, ahí estamos todavía escolarizados. Pensemos por qué estamos pensando que tenemos que enseñarle filosofía a este niño, o más bien debe ser que vimos un video donde hablaron de Platón y yo vi que como que le interesó. Investiguemos juntos y le muestro puede que estos temas históricos de filosofía, de conocimiento le interesen a mi hijo, más que es una materia que no hemos cubierto todavía. ¿Sí? El enfoque es diferente, sutil pero diferente. Norma, en ocasiones peleo con mi hija porque no la veo leyendo o estudiando, pero cuando interactúa con otros niños de su edad y habla de temas académicos, habla con más propiedad del tema y realmente quedo sorprendida. Sí, eso pasa. Y es que nos pasa, que también es otro concepto muy escolarizado, que nos angustia ver a los niños haciendo lo que nosotros creemos que es nada, ¿sí? Es que se la pasa haciendo nada, es que no hace nada en todo el día. Eso es falso, o sea, yo no creo que haya nadie que pueda no hacer nada. Todo el tiempo estamos haciendo algo, incluso si nuestro cuerpo está quieto, nuestra mente está andando. Entonces, los niños hacen cosas y hacen cosas todo el día. Lo que pasa es que, ¿qué queremos verlos haciendo normalmente? Ojalá los viéramos sentados con un libro, con un cuaderno tomando nota, aprendiendo álgebra por su cuenta y haciendo ecuaciones. Y si eso no pasa, y si lo que los vemos haciendo es dibujar todo el día, jugar en el computador todo el día, ver televisión todo el día, o correr detrás de una pelota en el patio de la casa todo el día, a veces hay padres a los que esas cosas les producen preocupación y entonces dicen, no está haciendo nada, y entonces a qué horas va a aprender, y entonces si no aprende lo que tiene que aprender porque se la pasa haciendo nada, ¿cómo va a pasar el examen del ICFES cuando necesite ir a la universidad? Pero a veces no se preocupan por eso, ojalá. A veces es cómo le va a contestar al abuelito cuando venga y le empiece a hacer preguntas, qué pena, qué miedo me va a denunciar, o qué oso que va a decir de mí, va a decir que soy una mala mamá, que me le estoy tirando la vida por educarlo en casa. Entonces, todos estos son conceptos escolares que tenemos encima. Y son los que nos generan también muchos de los miedos que usualmente tienen las familias cuando comienzan a educar en casa. Muchos de los miedos vienen del desconocimiento, pero también muchos de los miedos vienen de esa manera de pensar tan escolarizada que tenemos. Y como no nos sentimos capaces de reproducir la escuela en casa, entonces empezamos a pensar que lo vamos a hacer mal. Entonces, esos son como los pasos de desescolarizarse, las razones para desescolarizarse y también las ventajas de ir logrando desescolarizarse. Los niños sorprenden en cuestión de conocimiento cuando algo les interesa, eso es verdad.
Son realmente, uno podría pensar que son incluso obsesivos, porque es que si algo les interesa, quieren saber todo de ese algo. Y yo creo que todos los que tenemos hijos sabemos que en algún otro momento han tomado un tema y se han dedicado a ese tema por mucho tiempo. Mm, no creo que me haya faltado mucho más para decir. Este es un tema muy importante, muy importante. Creo que es muy deseable lograr desescolarizarse para que el homeschooling salga bien. Hay familias que no lo hacen, que no está dentro de sus prioridades, que realmente la manera como quieren educar en casa es reproduciendo el colegio en casa y lo van a hacer y seguramente lo van a hacer bien. Yo pienso que igual un niño, así esté viviendo el colegio en casa, a mí no me parece el escenario ideal, pero bueno, al menos está de pronto lejos de situaciones irrespetuosas o desagradables como las que suceden en el colegio. Y sí, digamos que eso es una ganancia. Aunque para mí que la mamá o el papá se conviertan en el profesor, eso es una pérdida grandísima para ambos. Yo nunca quise dejar de ser la mamá para ser la profesora de mis hijos, y eso lo he dicho un montón de veces. Yo los acompaño, yo les comparto mi experiencia, yo les comparto lo que aprendí, yo les comparto lo que me gustó, les cuento por qué no me gustaron las cosas que no me gustaron, pero no me considero y no creo que ellos me hayan visto a mí nunca como su profesora. Creo que lo máximo que he logrado sentarme en rol profesora con ellos es explicarles alguna cosa de aritmética o de álgebra o de trigonometría con mis hijos mayores, pero, pero creo que ni siquiera en esos momentos me sienten como una profesora. Adriana Vargas, no. Yo a veces me cuestiono qué hace un niño pequeño todo el día y aprende un montón de cosas que no nota nadie. Eso es verdad. Eso es verdad. Los niños son niños y nosotros queremos verlos comportándose como adultos porque ya se nos olvidó cómo era ser niños y creemos que lo que debe ser es ser como somos ahora. Entonces, si les permitimos ser niños, ellos son niños, hacen un montón de cosas de niños todo el tiempo y esas cosas de niños son su trabajo, son su misión en la vida en ese momento, su misión en el mundo y es de lo que extraen todo el aprendizaje. Bueno, les dejo entonces la inquietud a las familias, especialmente a las nuevas, pero no únicamente. Las familias antiguas seguramente todavía van en un proceso, un nivel más avanzado de desescolarización, pero no se ha logrado del todo. Yo no creo que yo haya logrado desescolarizarme del todo, no sé si lo voy a lograr algún día. Sé que avancé muy rápido en el proceso, sé que rápidamente entendí que los currículos no eran y que los grados no eran y que las evaluaciones no eran y las certificaciones tampoco, pero no creo ni de riesgos que yo, o sea, no podría decir que ya estoy completamente desescolarizada. Yo no creo. Tendría que haber nacido y crecido así para poder decir que soy una persona completamente desescolarizada. Entonces, familias nuevas, despreocúpense del tema escolar, tómense unas vacaciones, tómense un tiempo para disfrutar juntos y van a ver que en ese tiempo en el que no están preocupados por temas académicos, no es que los temas académicos estén prohibidos. Los temas académicos y de aprendizaje van a empezar a surgir como una conversación. Entonces, no sé, si son tan afortunados que pueden darse ese tiempo de vacaciones, irse para la playa, muy seguramente estando en la playa van a conversar de algo que tenga que ver con un aprendizaje que alguno de sus hijos quiere o ustedes van a mencionar algo y eso va a generar una conversación que tenga que ver de pronto con algún concepto, con algún conocimiento, con algún aprendizaje, con alguna materia. Entonces, tómense el tiempo para estar tranquilos con sus hijos, para reconocerse entre ustedes, para disfrutar el tiempo juntos, sin estar tan afanados por el vamos a perder el tiempo, nos vamos a atrasar, tengo que definir ya cómo vamos a hacer para que aprenda todo lo que tiene que aprender de aquí hasta que salga de bachillerato. Esas cosas van pasando y esos aprendizajes van llegando y al inicio hay que intentar de verdad desescolarizarse lo más que se pueda, desintoxicarse de todos esos cuadritos que tenemos en la mente, porque así seguramente van a disfrutar más la vida y van a disfrutar más el homeschooling. Como les digo, hay familias que no se desescolarizan, que hacen un modelo muy escolar y les funciona. Está bien,
siempre y cuando los niños no sean maltratados y se les estén respetando sus derechos. Tengo el tema de los derechos por el foro de ayer. Siempre y cuando los niños no sean maltratados, no sean obligados, no sean forzados a hacer lo que no quieren, está bien. Sin embargo, para mí es un desperdicio, porque es que se están autoesclavizando cuando ya nadie les está exigiendo que se esclavicen, cuando ya no hay un colegio de afuera exigiendo cumplir horarios, exigiendo seguir materias, exigiendo evaluarse. ¿Para qué nos lo vamos a exigir nosotros mismos? Eso es tener la libertad de esclavizarse, más o menos. Maribel saluda desde Chile, qué emoción. Hola Maribel. Hola y chao, porque ya estoy cerrando esta charla, entonces espero que les haya gustado, que les haya dejado la inquietud, que se animen a tomárselo con calma, a tomárselo relajadamente, a disfrutar, porque principalmente el homeschooling es disfrutar, disfrutar de los hijos, porque es que en ese disfrute es de donde nacen los verdaderos aprendizajes. Nos estaremos viendo la próxima semana. El artículo de este tema no lo he publicado, pero estará publicado hoy o mañana en mi página. Siempre en mi página, como les digo, cada semana está un artículo que he escrito sobre el tema de la semana y luego este video lo descargo, lo edito y se lo anexo al artículo y también queda, pues lo anexo porque queda subido en mi canal de YouTube y también lo pueden volver a ver aquí en Facebook, obviamente sin editar, pero el que suba a YouTube pues les quito los pedacitos dañados, malos, en los que se me lengua la traba y así. Diana Fonseca me saluda, sí. Mil gracias, siempre me da seguridad y cuando me entran dudas te escucho y me da fuerza. Bueno, me alegra muchísimo porque es que ese es el objetivo de esto que estoy haciendo. Compartirles el conocimiento, porque el conocimiento es para compartir la experiencia y que si de pronto no podemos hablar por teléfono, conversar, pues aquí está un poco partecitas de lo que yo normalmente les cuento cuando nos vemos en persona, cuando nos tomamos un café, cuando me buscan para que les cuente sobre el homeschooling o sobre mi experiencia o sobre la red en familia o bueno, todo esto. Entonces, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, más bien de nuevo me despido y eh, los invito a pasar por mi página, a pasar por mi canal de YouTube, por mis videos aquí en Facebook, para que si quieren pues repitan lo que ya se ha dicho. Este, si no estoy mal, es el video número 18. Entonces hay ya bastante tema por ahí para que quienes si no los han visto o se los han perdido, pues se devuelvan y los revisen, porque yo creo que de todos hay algo que les puede interesar. Bueno, que tengan un feliz resto de semana.